Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. Finalmente este martes se definió la cifra de reajuste del salario mínimo en nuestro país. Para ahondar en el tema estamos junto a Eric Heindel, economista de la Universidad Gabriela Mistral. Eric, muchas gracias por estar aquí Encantado. con nosotros. Finalmente la cifra fue de 225.000 pesos para este año, ¿cierto? Y lo fijaron también para subirlo a un 241.000 en julio del año 2015. Correcto. ¿Es viable la cifra de reajuste a la que se llegó? Yo diría que la primera cifra la encuentro viable. Lo que sí, como que está estirada la cuerda al máximo. Me explico. En general, lo ideal sería tratar de subir el salario mínimo a lo que sube la inflación más lo que sube la productividad. Eso garantizaría que en el fondo los niveles de contratación y todo son adecuados. Esto está un poquito por encima. Claro, tomando la inflación, que lo que está proyectando el Banco Central es del orden de 4, y la productividad que está del orden de 1,1, uno debería llegar a niveles de reajuste del orden del 5,1, que se parece un poco a la oferta que primero le hizo Hacienda a los 220, trabajadores. 220 Exactamente, claro. Ahora, lo otro que uno tiene que tratar de tener cuidado es tratar de que la relación entre el salario mínimo y el salario promedio de la economía se mantengan más o menos en línea. Los salarios en promedio han estado subiendo del orden del 6,5. Por lo tanto, hacerlo subir un 7, que es un poco la fórmula de negociación que se llegó, está medio punto más arriba, digamos, pero en el fondo está todavía dentro de lo razonable. O sea, en el fondo esto hace subir un poco el salario mínimo, más que lo que la productividad y un poco más que lo que están subiendo los salarios en general, pero no es tanto. Yo creo que la economía resiste ese reajuste en buena forma. Pero, Eric, ¿puede ser peligroso de todas formas dejar en cierta forma amarrado el reajuste ya para el año 2020? Ahí sí, a eso iba. El dejar amarrado para futuro, con alzas muy importantes, tanto que se dice que de aquí a 18 meses más se estaría pensando en niveles tipo 250.000 pesos. Que fue lo que pedía la CUT desde el año, 250.000, claro. Yo veo que eso es peligroso, porque en el fondo eso está implicando reajustes reales muy fuertes, tanto el próximo año como el periodo que sigue. Y tenemos una economía que más bien se ha ido desacelerando. Entonces, un poquitito estamos cometiendo el mismo error que tuvimos con la crisis asiática, en que también la economía empezó a desacelerarse y se pactaron, en ese momento se pactaron alzas muy importantes del salario mínimo por los próximos 3 años. ¿Qué fue la lección que tuvimos ahí? Eso fue en 1997, 1998, sí. Y el resultado de que la economía se frenara por consecuencia de la crisis asiática y subiera tanto el salario mínimo es que las tasas de desocupación llegaron a niveles de 2 dígitos y nos demoramos muchos años en volver de nuevo a tener tasas de desocupación relativamente aceptables. Entonces, en el fondo, se está corriendo un riesgo. Yo creo que el acuerdo que se llegó para este año está ok, está dentro de los parámetros, pero el compromiso futuro lo veo peligroso. O sea, debió haberse estudiado más, esperar qué iba a pasar con la economía de aquí a fin de año. Exacto. Lo ideal sería el próximo año haberse sentado a conversar con los datos en la mano. Y bueno, si la economía subió de todo y se puede llegar a estos números, estas metas debieron habérselo guardado la gente de Hacienda para ello, en el fondo, y con una buena intención y haberla en el fondo acordado más bien el próximo año. Tratar de amarrar ahora toda una trayectoria para los próximos 2 años, lo veo súper arriesgado, porque en el fondo es posible que esto se vea impactado fuerte el mercado laboral. En el fondo estamos arriesgando tasas de desocupación. ¿Podría aumentar el desempleo que actualmente no ahora por esta medida. Esta medida no debería... pero el próximo año pero el próximo año y el que sigue podría haber algún impacto por esta decisión, digamos. ¿Y quiénes podrían ser los más afectados finalmente, la pequeña y la mediana empresa? Claro, o sea, esto afecta tanto a las empresas como a los trabajadores. Bueno, a los trabajadores uno mira los trabajadores que son beneficiados, que tienen estas alzas de remuneraciones tan importantes, claro, sobre todo el salario
salario mínimo es muy importante para todos los sectores, los trabajadores no calificados, que se llama, y sobre todo los jóvenes. Jóvenes, en el fondo... O la gente que está buscando trabajo por primera vez. Por primera vez, exactamente. Entonces, en el fondo, ahí el salario mínimo corre, digamos, y en este sentido, a lo mejor muchos van a estar felices que les den reajustes tan fuertes, claro. Pero el problema es que si es que la productividad no va a subir tan fuerte, esto va a hacer que para las empresas sea más difícil contratar a esa gente y muchos van a quedar desocupados. Entonces, en el fondo, algunos ganan, los que son contratados, o sea, a esos salarios, los que están o los que van a estar a futuro trabajando, pero hay gente que va a quedar cesante gracias a estas medidas y a esas personas en realidad la están perjudicando, porque esas personas a lo mejor habrían preferido estar trabajando, aunque sea ganando un poquitito menos. Sobre todo teniendo en consideración que estamos en desaceleración y además se están discutiendo algunos temas como la reforma tributaria. Claro, entonces ahora eso, el tema de las empresas. A las empresas en el fondo le pega por doble. Por un lado va a tener que pagar más impuestos y por el otro lado va a tener que pagar salarios más altos. Entonces en el fondo eso también le afecta. En el fondo estamos haciendo un poco, especialmente a las pymes, como jamón del sándwich. ¿Cuál sería, Eric, el mecanismo adecuado entonces para reajustar el salario mínimo? Bueno, lo ideal es hacer un poco lo que hacen la mayoría de los otros países, que en general tratan de medirlo mediante algunos, o sea, tratan de despolitizar esto. En el fondo, ese es claro. Si ya se dan cuenta, en el fondo uno perjudica tanto a las empresas como a los trabajadores al hacer reajustes excesivos, como el que se está proponiendo a futuro, no este. No el de este año, el del 2015, exacto. Si fuera tan simple, uno lo puede llevar al extremo. ¿Por qué no fijar un salario mínimo de $1.000.000 de pesos? ¿Por qué 250.000? ¿Por qué no 1.000.000 al tiro? Ahí uno se da cuenta lo que pasa, el efecto que tendría, o sea, las empresas, muchos despedirían su gente, cerrarían empresas y todo. Eso que uno ve que ocurre al llevarlo al extremo, en el fondo ocurre en menor medida cuando uno lo tiende a subir. O sea, esto es un continuo. O sea, mientras más alto se fije el salario mínimo, sobre todo si va más allá de los aumentos de productividad, esto obliga a las empresas a acomodarse. Y en el fondo... Y eso obviamente también acomodarse a través de despedir gente. Entonces, y a la gente obviamente que eso no es bueno. En general es mejor que la gente tenga ocupación y que gane menos a que de repente le paguen más y tener una probabilidad muy fuerte de estar desocupado. Claro, además que siempre se dice que los más afectados son la pequeña y la mediana empresa, porque en general las grandes empresas no pagan el salario. Es verdad, eso es absolutamente cierto. De todas las encuestas que se han hecho, especialmente todos estos estudios de las pymes y todos estos censos, uno ve que en general los salarios medios de las empresas más grandes son más altos. Sí. Entonces, si uno va a las grandes empresas, las grandes corporaciones, en realidad muy poca gente gana el salario mínimo y probablemente en algunas corporaciones grandes no hay nadie que gane el salario mínimo. Pero si uno se va a las empresas chicas, a las empresas familiares, las pymes, las que tienen 10 personas o menos, es una fracción bien importante la que gana salario mínimo. Entonces para esas empresas chicas este es un temazo, porque en el fondo les afecta el bolsillo directamente. Entonces, o sea que muchas veces suena bien la cifra, pero no necesariamente... Uno tiene que calcular todo el equilibrio, claro. O sea, en el fondo, y obviamente está bien tratar de empujar. Yo creo que la intención es buena, tratar de ayudar a los trabajadores que ganen más, porque las cosas van subiendo. Pero de repente a veces esto tiene un poco de no me ayude, compadre, porque en el fondo, o sea, al forzarlo a ganar más, de repente la pequeña empresa se acomoda contratando menos personal y despide gente. Entonces, en el fondo, es fregado forzar la máquina de esa manera. Por el otro lado, estamos en una economía en que se está frenando, se está desajustando. Si tomamos la última encuesta de empleo, mayo respecto a abril,
la economía destruyó 50.000 puestos de trabajo. Puestos, sí. Y si tomamos el inicio desde el inicio del móvil gobierno, anterior, claro, ¿sí? la destrucción ha sido 11.000 puestos de trabajo. O sea, en el fondo, por otro lado, si uno empieza a escarbar lo que estaba pasando dentro de la ocupación, el crecimiento de los asalariados prácticamente se ha detenido. O sea, sí, se habrá mucho trabajo más informal. Más informal. Entonces, el informal no corre en salario mínimo, no corre en sus trabajadores por cuenta propia. Entonces, en el fondo, al forzar el alza de salario mínimo, uno está agravando ese proceso. O sea, si en el fondo, en este minuto, distinto sería si uno tuviera una economía bollante, que los salariados están creciendo, entonces ahí uno toma estas medidas y como que la economía lo resiste más. Pero tomar estas medidas en una economía que se está frenando, yo lo veo peligroso. O sea, Eric, ya en resumen, antes de hablar de cifras, ya para el año 2015 o 2016, quizás el gobierno debió haber esperado qué va a pasar con la economía. Con la economía, claro, este año. lógico, y no estaban forzados a discutir el reajuste el próximo año. O sea, ¿por qué no se centraron solo en este año? En este año, ya, ok. Y lo otro, en el fondo, simplemente haberse sentado a conversar el próximo año una vez que tienen todos los datos en la mano. El dato de inflación también. Claro, obviamente. Exactamente. Eric, claro. muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando el reajuste del salario mínimo. Ok, encantado. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.